quizás mejor conocido por las históricas casas pintorescas de Frankfurt, el festival anual de Oktoberfest y su papel como una potencia económica europea contemporánea, Alemania también es hogar de una multitud de misterios. En el episodio de hoy, exploraremos dos casos horribles de Alemania que aún no tienen respuestas. Y ahora vamos a sumergirnos con los misterios de hoy. Vesna Nastieva, nacida en Bulgaria en 1952, se sabe poco sobre la vida temprana de Vesna Nastieva, hija de un diplomático de alto rango que también sirvió como embajador de la Organización de las Naciones Unidas y fue parte del Partido Comunista Búlgaro. Vesna era una joven increíblemente inteligente y elocuente. Después de estudiar química en la universidad en su país natal, pasó a ser empleada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico en el otoño de 1980 y tomó un trabajo en el Instituto Max Planck para la investigación del carbón en Mülheim, Alemania. Para entonces, la joven de 28 años también había tenido 2 hijos, aunque la información sobre ellos y su padre es escasa. Al comenzar su nuevo trabajo en octubre de 1980, se requirió que Vesna viajara a Nuremberg para una conferencia de 2 días. El 1 de noviembre debía regresar a Mülheim. Aunque tenía la intención de abordar el Intercity 620, para el cual tenía un boleto de segunda clase, terminó viajando en un tren desde Wiesbaden debido a retrasos. A las 10:25 de la noche, el tren se acercaba al distrito de Reichholz en Düsseldorf, cuando un profesor de 33 años que volvía a casa escuchó un extraño gemido proveniente del compartimento de tren vecino. Preocupado, miró para ver a Wessner siendo atacado por un joven con un cuchillo o una daga. Algunas fuentes describen la hoja como si fuera un estilete. Asustado, el profesor soltó un grito, lo que alertó a otros pasajeros sobre la situación. Desafortunadamente, también alertó al atacante, quien tiró del cordón del freno de emergencia del tren y saltó del vagón a través de la ventana. Desapareció en la noche. Mientras tanto, los pasajeros que escucharon el alboroto alertaron al personal a bordo. Ellos, a su vez, contactaron a las autoridades a través de comunicaciones por radio. Una ambulancia llegó a la escena poco después y Vesna fue llevada al Hospital Universitario de Düsseldorf. Desafortunadamente, el maestro intervino demasiado tarde. La joven de 28 años había sufrido 21 puñaladas, principalmente en su pecho, y murió 2 horas después del incidente, en las primeras horas del 2 de noviembre. Como estuvo consciente durante un corto tiempo antes de fallecer, pudo hablar con los investigadores, pero no pudo describir a su atacante. Les dijo que él entró al vagón, se sentó junto a ella y luego la atacó. Les dijo a los oficiales: "Nunca he visto a este hombre". Los investigadores en la escena evacuaron todo el tren y se realizó una búsqueda en el bosque cercano con la esperanza de que el perpetrador hubiera dejado alguna pista, pero no lo hizo. La investigación estuvo a cargo del detective Armin Matzler, pero como había pocas pruebas de cualquier tipo, tuvo problemas para comenzar. Las autoridades sospechaban que el culpable probablemente se había lesionado al saltar, pero que podría haber tomado un taxi o haber hecho autostop para alejarse de la escena. La única pista que tenía la policía era la descripción del asesino dada por el maestro de 33 años. La única persona a bordo del tren que había visto al hombre. El asesino de Vesna fue descrito como alguien entre las edades de 20 a 25 años, de constitución robusta y con cabello largo, grasoso y oscuro, y gafas con montura de metal.
Medía alrededor de 5 pies 5 a 5 pies 7 y llevaba una chaqueta de cuero negra y guantes negros. Con esta información, las autoridades pudieron crear un retrato compuesto del perpetrador. 5 días después, el 7 de noviembre, la descripción del hombre y su boceto se transmitieron en un famoso programa de televisión alemán, cuyo nombre se traduce aproximadamente como Archivo número XY sin resolver. Este programa es similar a Crime Watch del Reino Unido o Crime Call de Irlanda. Ambos presentan casos sin resolver y solicitan la ayuda del público para resolverlos. Mientras tanto, la policía extendió su búsqueda del asesino a todo el estado de Renania del Norte-Westfalia. Unos días después, el 11 de noviembre, un inspector de boletos atrapó a un hombre que viajaba sin boleto. Estaban en un tren expreso y cuando lo confrontaron, el hombre intentó saltar por una ventana, a pesar de que el tren aún estaba en movimiento. El hombre fue atrapado por 2 pasajeros que lo arrastraron de vuelta al centro del vagón, pero el hombre luego agarró un cuchillo y los apuñaló. Uno de los pasajeros resultó levemente herido y el otro pudo contenerlo. El hombre, aún sin nombre en ese momento, fue detenido para ser interrogado, y un oficial notó que se parecía a un boceto del asesino de Vesna. Contactó a la policía en Düsseldorf, quienes planeaban volar con su testigo, con la esperanza de que pudiera hacer una identificación y el caso pudiera resolverse. Sin embargo, las cosas no resultaron como se esperaba, pues las autoridades descubrieron que no lograban contactar al maestro. Se fue de casa por una semana sin que la policía lo supiera. Mientras lo rastreaban, los sospechosos en el caso de Vesna fueron trasladados a Würzburg. Aquí, el hombre fue identificado como un nativo italiano, nombrado públicamente como Duilio S. Después de que la policía llegó con el profesor, él confirmó que estaba 70% seguro de que este era el hombre que había asesinado a Vesna. Tenía una apariencia casi idéntica y ropa similar, aunque Duilio tenía 34 años y no entre los 20 y 25 años como el profesor había descrito. A pesar de la discrepancia, la policía creía haber encontrado al culpable. Mejor aún, Duilio terminó confesando y fue extraditado a Düsseldorf. Sin embargo, las cosas se desmoronaron rápidamente durante su primera audiencia en la corte, en la que sus abogados defensores argumentaron que no solo el hombre de 34 años tenía varios problemas de salud mental, sino que también había múltiples pequeñas inconsistencias entre Duilio y el retrato hablado de la policía. Además, no pudo describir a Vesna. Finalmente, el hombre de 34 años retiró su confesión alegando que solo había admitido el delito para que lo enviaran a un hospital de salud mental donde pudiera recibir tratamiento para sus problemas. Resultó que Duilio tenía una coartada sólida como una roca. De hecho, estaba trabajando como mesero en Dinamarca en el momento del crimen. Se contactó a las autoridades de Copenhague y, después de realizar su propia investigación, confirmaron que varios testigos habían visto al hombre de 34 años ese día y los registros mostraban que había estado trabajando en ese momento. Nunca se ha arrestado a otros sospechosos y no se han presentado otros cargos en relación con la muerte de Vesna. Aunque el caso acaparó los titulares nacionales en su momento, e incluso se habló de él en los periódicos locales de otros países europeos, en gran medida ha desaparecido de la mente del público. No hay un motivo aparente para el asesinato innecesario de Vesna y hay muy pocas teorías en su caso. La principal es que su muerte tuvo algo que ver con la carrera diplomática de su padre. El padre de Vesna fue objeto de un escrutinio intenso en Bulgaria, ya que se mostraba reacio a abandonar Alemania Occidental. Probablemente no ayudó que su hija de 28 años declarara públicamente su deseo de permanecer también en Alemania Occidental. Como resultado, Vesna fue tachada de traidora por su país natal. Y los detectives en línea se han preguntado si el servicio secreto búlgaro tuvo algo que ver en su asesinato. Otros, sin embargo, argumentan que de ser así, habrían elegido una forma más sutil de actuar.
si el asesino de Vesna realmente tenía entre 20 y 25 años en 1980, hay una gran probabilidad de que aún esté vivo. Sin embargo, dado el paso del tiempo y la falta de evidencia, parece probable que nunca veremos justicia en el caso de Vesna Nastieva. Rosemary Nitrobet. Nacida en Düsseldorf el 1 de febrero de 1933, María Rosalia August Nitrobit, quien se hacía llamar Rosemary, no tuvo una infancia fácil. Nacida de una mujer de la limpieza fuera del matrimonio, Rosemary y su media hermana fueron criadas por un tiempo por su madre soltera. Nunca conoció a su padre, quien se creía que había sido un trabajador en Düsseldorf que se negó a pagar la manutención de los hijos. Finalmente, cuando su madre cumplió tiempo en prisión, Rosemary y su hermana fueron colocadas en un hogar para niños. Un año después, en 1939, Rosemary fue colocada con una familia de acogida. Unos años después, cuando tenía solo 11 años, fue agredida sexualmente por un hombre local de 18 años. El horrible crimen fue encubierto, sin embargo, y nunca se hicieron informes oficiales a la policía, a pesar del hecho de que todos en su pueblo sabían lo que había sucedido y quién era el perpetrador. Como adolescente, Rosemary entró al mundo del trabajo sexual. Pasó su tiempo entrando y saliendo de hogares de corrección juvenil, pero escapó en numerosas ocasiones. Luego de pasar 3 semanas en un centro de detención juvenil por vagancia, decidió mudarse a Frankfurt, donde trabajó brevemente como modelo y mesera antes de finalmente volver al trabajo sexual. Según informes, Rosemary comenzó a ocultar su pasado mientras trabajaba. Aprendió inglés y francés y tomó lecciones de etiqueta para poder encajar mejor con la clase alta. Esto le permitió atraer a clientes más ricos y sofisticados, y se hizo conocida por ser una excelente conversadora. Su plan funcionó, y pronto Rosemary comenzó a recibir regalos como autos caros y viajes de lujo al extranjero a lugares como el Mediterráneo. Rápidamente acumuló riqueza y utilizó su dinero para comprarse un lujoso apartamento y un Mercedes convertible, que tenía tapicería de cuero rojo. Usaba el auto para llevar a sus clientes de su casa y viceversa. En un solo año ganó el equivalente moderno de más de 140,000. Sin embargo, todo llegó a su fin cuando la joven de 24 años fue encontrada muerta en su apartamento. Su muerte llamó la atención de las autoridades cuando su limpiadora informó que había sido incapaz de entrar al apartamento durante varios días y había notado que su entrega de pan se estaba acumulando en la puerta principal. Se estimó que Rosemary había muerto 3 días antes, aunque el descuido policial y la falta de forenses hacen que no esté claro si este fue el caso. Se determinó que la causa de la muerte de Rosemary fue estrangulamiento con una media de nylon, aunque también tenía una herida en la cabeza. Incluso después de que su cuerpo fue enterrado, la policía conservó la cabeza de la joven como evidencia. Finalmente fue enterrada con el resto de ella en 2008. Mientras toda la ropa de Rosemary, incluyendo abrigos de piel real y vestidos de seda, había quedado intacta, el equivalente moderno de alrededor de $34,000 había sido robado de su apartamento. Aunque los investigadores teorizaron que el robo fue el motivo detrás del crimen, nadie podía entender por qué ninguno de sus objetos de valor había sido tomado. Esto quizás podría explicarse por el hecho de que el perpetrador no tendría que vender ningún bien si solo robaba efectivo. La joven de 24 años no fue agredida sexualmente, y no había otro motivo obvio para el crimen, aunque comenzaron los rumores de que ella grababa conversaciones con sus clientes para poder chantajearlos más tarde. Sin embargo, esta teoría ha sido descartada por falta de evidencia que la respalde. Un inspector de detectives que trabajó en el caso, Alfred Kalk, declaró que aunque los oficiales habían recuperado una libreta con los nombres de los clientes de Rosemary, ninguno de ellos ocupaba posiciones de poder tan grandes como para causar un escándalo. Afirmó que su clientela
era en su mayoría gente común y que el hombre de mayor perfil en la libreta era un director de banco. Se afirma que varios oficiales del ejército estadounidense también eran sus clientes. Admitieron que ella había pedido dinero para poder pagar un aborto. No obstante, ninguno de ellos fue considerado sospechoso. Se sabía que la investigación fue apresurada y descuidada. El principal sospechoso en el caso era un amigo cercano de Rosemary llamado Heinz Pohlmann, quien supuestamente la visitó el 29 de octubre, que posiblemente es el día en que fue asesinada. Un testigo recordó que casi fue atropellado por Pohlmann cuando pasó a toda velocidad por el patio exterior del edificio de Rosemary. Pohlmann era un empresario de 37 años cuya relación con la joven de 24 años era completamente platónica, ya que él era gay. Sin embargo, lo más sospechoso era que se sabía que tenía problemas financieros en el momento de la muerte de su amiga. Sin embargo, en los días siguientes, saldó todas sus deudas y se compró un coche nuevo. No pudo explicar a los investigadores de dónde provenía este dinero y dio información contradictoria durante el interrogatorio, aunque finalmente admitió haber robado a sus empleadores. Las pruebas parecían acumularse en contra de Pohlmann. Él tenía una llave del apartamento de Rosemary, lo cual coincidía con el hecho de que la puerta estaba cerrada con llave cuando encontraron muerta a la joven de 24 años. También poseía pantalones de color gris que tenían una mancha rojiza en ellos. Aunque inicialmente dijo que era óxido, un analista determinó que era sangre humana. Luego Pohlmann cambió su versión afirmando que la mancha era sangre, pero que era suya, porque sufría una enfermedad de la piel que le hacía sangrar de vez en cuando. También argumentó que, al tener una llave de la casa, podría haber robado a Rosemary cuando ella no estaba. Finalmente, el hombre de 37 años fue acusado del asesinato de Rosemary, pero fue absuelto en julio de 1960 por motivos de duda razonable. Su defensa argumentó que las autoridades no lograron medir la temperatura precisa del apartamento de la joven de 24 años, lo cual habría sido esencial para determinar la hora de la muerte. La sangre encontrada en sus pantalones tampoco pudo ser vinculada de manera concluyente con Rosemary, lo que significa que todas las pruebas que habían sido recopiladas por la policía eran circunstanciales, dejando así lugar para la duda. La fiscalía no apeló esta absolución. Después de su exoneración, Pohlmann fue elegido para el papel principal de una película basada en la vida y el asesinato de Rosemary. Sin embargo, esta acción recibió una reacción negativa significativa y finalmente fue excluido de la película. Luego, se puso en contacto con las autoridades soviéticas en Alemania Oriental y les ofreció venderles la lista de clientes de Rosemary, ya que los tenía todos memorizados, pero rechazaron esta oferta. Además, Pohlmann escribió artículos detallando los últimos días que pasó con los jóvenes de 24 años. Pero de nuevo, estos dejaron de publicarse cuando recibieron atención negativa. El único otro sospechoso en el caso de Rosemary fue un dueño de una tienda de comestibles de Múnich, cuyo nombre se encontró en su cartera junto a los nombres de varias ciudades diferentes. Sin embargo, pronto fue absuelto de cualquier implicación. La historia de Rosemary fue considerada escandalosa y desvergonzada por los medios locales. El fracaso para resolver el caso llevó a un mayor sensacionalismo y a la especulación de que los ciudadanos de alto rango estaban tratando de impedir que las fuerzas del orden hicieran su trabajo y cerraran el caso. Esta idea solo se alimentó cuando algunos de los archivos policiales del caso desaparecieron poco después de que comenzó la investigación. Sin embargo, estos archivos desaparecidos en realidad se encontraron en los archivos policiales en 2013. Durante un tiempo se especuló que el caso de Rosemary estaba relacionado con el caso de la rubia Dolly en los Países Bajos. En 1957, una trabajadora sexual llamada Sybil Niemann fue estrangulada en su casa. Este caso nunca ha sido resuelto. 9 años tras la muerte de Rosemary, otra trabajadora sexual de Frankfurt fue asesinada. El caso de Helga Matura sigue sin resolverse.
Y tristemente parece probable que el asesinato de Rosemary continuará compartiendo el mismo destino. Y ahí tienen los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal también. Puedes apoyarnos en Patreon por tan solo $2 cada mes, lo que equivale a menos de 20 centavos por video. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.